Como les digo, la última parte que vimos fue ciclos de refrigeración, por lo tanto hoy día me gustaría reforzar con un ejercicio bien clásico, medio antiguo, pero refuerza harto el punto que estábamos viendo. Es un ciclo de refrigeración que tiene 3 etapas, ¿ya? Y en este caso se relaciona con lo que vimos en la última clase de ciclo de cascada, ¿ya? Y bueno, no preguntan muchas cosas en verdad, el desafío está en definitiva poder encontrar los caudales máximos. Entonces para hacer los balances de materia, para encontrar esos caudales vamos a tener que encontrar las propiedades volumétricas y termodinámicas de las corrientes para poder hacer esos balances. Entonces pareciera ser que no tiene muchas preguntas, pero en definitiva igual hay que resolverlo en forma bien global, ¿ya? Y entregan la presión y entalpía del CO2. El gráfico de presión y entalpía del CO2. ¿Por qué me gusta a mí el CO2, el problema asociado al CO2 en general? Porque presentan distintas fronteras. Yo les hablaba de que, por ejemplo, el CO2, ¿cierto? Tiene mucho sentido hacerlo en ciclo de cascada porque el CO2 se mueve entre temperaturas muy bajas, ¿cierto? Que pasan al estado sólido. Y eso se puede ver representado en el diagrama presión-entalpía, como ustedes lo pueden ver. Entonces, nosotros vamos a tener una zona de sólido aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros en este lado derecho, ¿ven mi mouse, cierto? Profe, ¿puede moverlo? Porque no, ni siquiera como que lo distingo. ¿Ven el mouse, chiquillos? Yo no lo veo. ¿Aló? No sé si hay algún problema con el audio porque no puedo. Ya, gracias. Y entonces, en esta zona tenemos el vapor sobrecalentado, entonces toda esta zona se puede entrar información acerca del vapor sobrecalentado. Y aquí está, ¿y cómo se dice? Bueno, porque aquí está la curva del saturado, ¿ya? Entonces, el vapor saturado, la curva de vapor saturado está aquí. Aquí. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo sé que aquí está la frontera con el vapor. Y acá tenemos la curva que dice saturated liquid, que va a ser la curva del líquido saturado. Por lo tanto, entre esta curva y esta curva tengo la zona líquido-vapor. Y sobre esta curva tengo líquido. Y se encuentra la zona líquido solamente esta. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo una curva que dice sólido saturado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo una zona de sólido vapor, digamos. ¿Ya? Y aquí la calidad se refiere a la cantidad del vapor, porque esa es la definición de la calidad, ¿cierto? Que es cuánto vapor yo tengo en la mezcla, pero con respecto al sólido en este caso. ¿Ya? Entonces, eso es un poco distinto. ¿Ya? Entonces, es bien interesante desde ese punto de vista que en definitiva vamos a tener las tres fases en este diagrama. ¿Se entiende? Sí, eso sí. Perfecto. Entonces, dado eso, vamos a poder resolver este problema.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y aquí, no, ustedes tienen el diagrama, así que me tienen que ayudar. Yo no lo, bueno, yo ya lo resolví hace rato, así que la verdad que ustedes tienen que ayudarme a resolverlo para que ustedes puedan aprender. Entonces dice, con referencia a la figura, ya la figura que tenemos acá, estos son 3 ciclos de refrigeración en cascada. Entonces nosotros vamos a tener acá, es bien interesante porque nosotros tenemos, por ejemplo, el condensador en tres etapas, por eso tenemos 3 etapas, tenemos 3 compresores, ¿cierto? Tenemos las válvulas también, y si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso del evaporador, lo que vamos a tener acá son evaporadores eh, no van a ser evaporadores per se como lo que se mencionaba antes en el ciclo de refrigeración por sí solo, sino que aquí va a haber ¿cómo vamos a decir? Va a haber un separador flash, ¿ya? Que básicamente va a hacer que esto funcione en cascada, porque en este separador flash vamos a obtener líquido vapor, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que la corriente 11 entra aquí, al separador flash 2, este es un separador flash, ¿cierto? Entonces separa líquido vapor, ¿ya? Por lo tanto, por abajo va a salir el líquido y por arriba va a salir el vapor. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos hacer esas diferencias. Y acá vamos a tener una cámara de sublimación, que es la etapa final, que es lo que vamos a obtener el hielo seco. Entonces un poco distinto. Y entregamos esta tabla con información acerca de las corrientes. ¿Ya? Entonces, con esa tabla, obviamente, y el análisis de grado de libertad, vamos a poder resolver este ejercicio. Sí. Entonces, la primera pregunta es, nos preguntan el caudal máximo de CO2 que circula por cada uno de los compresores. Que básicamente nos preguntan el caudal de CO2 que circula por cada uno de los ciclos de cascada de refrigeración. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos primero un análisis de grado de libertad. ¿Se ve bien la imagen o se ve muy chica? Igual se distingue. Está bien. Ya, entonces la idea sería, porque lo otro quizás, a ver, demos un segundo. Entonces, podemos hacer un análisis de grado de libertad, ¿cierto? Tenemos 17 corrientes acá y vamos a poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partir? ¿Qué opinan ustedes? Ahí va. ¿Cómo partir? ¿Alguna idea? Con la corriente 1 se tiene que estar saturado y se tiene la Claro, presión. entonces la corriente 1 tenemos vapor saturado, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, la presión. Entonces ahí inmediatamente, y también el único caudal, si ustedes se dan cuenta, todos los valores que tenemos, que nos va a permitir poder eventualmente hacer un balance de energía, ¿ya? Porque nosotros necesitamos el caudal 2, 5 y 8. ¿Ya? Entonces claro, podríamos partir por la corriente 1. ¿Ya? Entonces la idea sería poder identificar la corriente 1 en el diagrama de presión extractiva. ¿Ya? Lo otro que a mí me gustaría es que tratáramos de hacer un análisis de grado de libertad y identificar, porque si se dan cuenta tenemos que resolver 2, tenemos que resolver 5, tenemos que resolver 8. Entonces básicamente vamos a tener que, para resolver 2, 5 y 8, que son los caudales que me piden, vamos a tener que saber algo de 3, ¿cierto? Saber algo de 6, saber algo de 9. Por ejemplo, aquí me dicen que un condensador total. Entonces, en definitiva, igual eso me entrega información. ¿Ya? Acá también me dicen en la 17 que tenemos un vapor saturado, entonces de todas formas me entregan información acerca de eso. A ver, esperen, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa.
Entonces, como les digo, abramos la tabla 3.1.1 y hacemos un análisis de grado de libertad y de ahí vemos en base a qué corrientes tenemos la mayor cantidad de información. Yo creo que esa va a ser la mejor estrategia para ver, en definitiva, dónde vamos a plantear los balances de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los balances de energía obviamente van a estar conectados con la información que tengo, porque ustedes, por ejemplo, pueden decir, claro, necesito sacar la corriente 2, 5 y 8, pero si no tengo nada acerca de eso, quizá, bueno, el caudal, por ejemplo, nosotros sabemos inmediatamente por inspección que el caudal 2, 3, 4 son iguales, entonces quizás vamos a tener que hacer mejor un balance de energía en el condensador, etcétera, etcétera, o aquí en el separador, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante saber cuál es la información con la que yo tengo, ¿ya? Entonces, en base a la información que ya está en la tabla, nosotros podemos tratar de asignar la mayor cantidad de grados de libertad posible con esta información y de ahí atacar básicamente los balances de energía. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad más intuitivos que nosotros podemos obtener? ¿Ya? Si miran el diagrama. Las presiones, siempre en general partimos por las presiones, ¿cierto? Entonces, la presión D1, ¿dónde más yo puedo ubicar esa presión? A ver, revisen su diagrama, su esquema. ¿Dónde más podemos ubicar esa presión? En 2, porque 17 En también 2, viene. exacto. Ojo acá, también hay algo que me gustaría aclarar de esta figura específica que no es muy claro, por si ustedes tienen la duda. Esta flecha de la 17 va hacia la izquierda, ¿ya? Quiere decir que la 17 se une con la 15 y me dan 16, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente esto me dice que esta cajita de aquí es un divisor, ¿ya? Si la flecha 17 va hacia la derecha, hacia acá, sería un mezclador. Quiere decir que 17 se mezcla con la 1 y generan 2, ¿ya? Pero aquí hay un typo en este ejercicio que no sale la dirección de la flecha, pero aquí uno puede extrapolar que la 15 se mezcla con la 17 y generan la 17, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este cuadradito es un divisor, ¿ya? Y los divisores, lo bueno que tienen es que separan solamente caudales, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo un vaso de 1 litro de agua y después divido esa agua, que está, por ejemplo, a 20 grados Celsius y un bar, y la divido en dos partes, independientemente que no sean iguales, las propiedades termodinámicas de esa agua se van a mantener. Quiere decir que la temperatura y la presión se van a mantener, ¿ya? Porque yo solamente estoy dividiendo los caudales, como estoy dividiendo un vaso cuando reparto la bebida, ¿cierto? Tengo la bebida en una botella, la reparto en los vasos, pero la temperatura, la presión, las condiciones, ¿cierto? Termodinámicas se mantienen. Ya lo único que estoy separando ahí son caudales. Ya, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Y que es bueno es que las condiciones, por ejemplo, temperatura y presión de la corriente 17 y 2 son iguales a la 1. ¿Ya? Lo único que va a cambiar ahí son los caudales. ¿Sí? Ok, entonces eso quería aclarar. Entonces, en base a eso, nosotros podemos conocer, por ejemplo, podríamos del gráfico sacar la temperatura de 1, que va a ser la misma de la temperatura de la corriente 2 y la corriente 17. ¿Ya? Entonces, vayan al diagrama y me dan la temperatura de la corriente 1. El vapor saturado, 15 PSI. ¿En qué unidad está la temperatura? En Fahrenheit. Exacto. Entonces, ¿cuál es la temperatura de la corriente 1?
41, yo veo más como la isoterma de 15, yo la veo más como la isoterma de menos 100, ¿no? Recuerda que esto es vapor saturado. ¿A quién le da otra cosa? Voy a esperar que me den la temperatura. Ya, ¿encontraron la temperatura? Claro, más o menos por ahí. Yo también estoy de acuerdo, menos 115. Entonces la vamos a ir anotando en la tabla. Yo también creo que está por ahí, porque está como justo, si uno sigue la isoterma ahí, está como justo antes de la línea del menos 100. Ya, y eso sería menos 100 Fahrenheit. Ya, súper bien. Ok. Entonces lo bueno es que nosotros al tiro podemos asignar esa temperatura a la corriente 17 y a la corriente 2 también. Y entonces eso quiere decir que también podemos asignar el estado de elevación de la corriente 1 a la corriente 2 y la corriente 17. ¿Ya? Entonces, rápidamente nosotros ahí eliminamos grado de libertad, ¿ya? O incógnito. Dime, Sofía. Al tiro voy a compartir. Dime. No, no le escucho, sí. ¿Cómo hacerlo del gráfico? ¿A qué te refieres como cómo hacerlo del gráfico? ¿Cómo hacerlo del gráfico? No, no entiendo. ¿Cómo hacerlo del gráfico? Ah, el cruce de información. Lo voy a compartir. Ya, entonces, nosotros tenemos aquí la curva de vapor saturado, ¿ya? Entonces yo estoy a 15. Entonces, si a mí me dicen que tengo un vapor saturado 15 psi, tengo toda esta curva de vapor saturado, ¿ya? Entonces yo voy aquí y choco, ¿ya? Entonces, y de ahí, recuerden que cómo se mueve la isoterma en el gráfico de presión. Eso es algo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Porque si no va a ser difícil encontrar aquí la isoterma entre tanta curva, ¿ya? Las isotermas del gráfico de presión vienen por acá, entran a la campana de forma constante. No estoy siguiendo ninguna isoterma específica, solo quiero mostrarles la forma. Y después caen, ¿ya? Entonces yo sé que las curvas de la isoterma del lado derecho van a caer, ¿ya? Y de hecho no lo puede ver aquí porque uno dice constant temperature, que son las isotermas, ¿ya? Entonces uno ve aquí que hay ciertos números, por ejemplo, aquí está el menos 25, aquí está el menos 50, aquí está el menos 75 y aquí está el menos 100, ¿ya? Entonces el menos 100 uno podría decir que esta isoterma de aquí, ¿ya? Está un poquito más arriba, ¿ya? Entonces si yo hago un zoom ahora, super zoom, y este es mi punto de vapor saturado, la isoterma tiene que salir la isoterma de la campana, entonces tendría que estar un poquito más acá. Por eso que ahí Macarena que diga menos 115 está súper bien, ¿ya? Porque es un poquito más negativo que menos 100, porque menos 100 está acá más o menos.
A usted me dice, profe, que uno podría decir que menos 100 está aquí. Ok, ¿ya? Pero en definitiva, si uno ve la tendencia de las curvas, uno debería, uno podría identificar que en definitiva el menos 100 está un poquito más a la derecha, ¿ya? Claro, por eso les digo eso. Uno tiene que saber cómo se mueven las curvas y por eso nosotros cuando vimos esto pasamos hablando como de diagramas genéricos, ¿ya? Porque depende del compuesto, los diagramas van a ser así con mucha información como este, por ejemplo, que tiene 3 fases, la parte del vapor sobrecalentado tiene hartas curvas distintas y entonces nosotros tenemos que saber a priori cómo se mueven las curvas para poder obtener la información, porque si no, la verdad que se nos va a complicar un montón. ¿Ya? ¿Ahí quedó claro? Ya. Entonces nosotros ahí podemos sacar el menos 15, entonces eso lo podemos anotar al tiro en nuestra tabla. ¿Ya? Entonces, menos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí menos 15. Y como les digo, nosotros inmediatamente podemos disminuir alto grado de libertad porque la corriente 2 va a ser igual y la corriente 17, de hecho ahí lo dice vapor saturado 15, ¿ya? Entonces si ustedes no sabían que esa cajita era un divisor, lo pueden ver por eso, ¿ya? Porque la corriente 17 hace referencia que estamos en este mismo punto que nivel, ¿ya? Ok. ¿Qué más podemos hacer? No me dicen no me dicen nada acerca de la eficiencia de los equipos, por lo tanto yo podría asumir que los compresores todos operan al 100%. ¿No? ¿De qué me sirve eso? De ahí yo les di un hint. ¿Qué me sirve eso? Puede identificar eso. La 2 tiene la misma presión. Claro, porque recuerden que la 1, 2 y 17 son todas iguales, porque eso es un divisor. Pero me refiero, ok, ya tenemos la 2, pero ¿de qué me sirve, por ejemplo, considerar que los compresores operen isentrópicamente? La entropía va a ser la misma que la ideal, o sea, va a ser exactamente la misma, si es que se asume el 100%. Exacto. Por lo tanto, 2 y 3 van a tener la misma entropía. Entonces, yo como ya sé todo cerca de la corriente 2, yo puedo ir al diagrama y leer la entropía. ¿Cómo voy? Bueno, voy aquí nomás, pues si tengo todo listo, ¿no? Y aquí es cuando ya el gráfico se empieza a rayar mucho, entonces tenemos que buscar la línea de la entropía. Aquí dice entropía, ¿ya? Entonces, la línea de la entropía son estas que caen aquí. Lo bueno es que los valores están acá. Entonces, yo puedo estar en este punto, ¿ya? Y tratar de proyectar la línea de la entropía a un valor que calce, ¿ya? Entonces va a ser, digámoslo así, ¿cuánto les da a usted? Yo el tiro les doy mi valor. Ya, tengo mi valor. ¿Cuánto les da a usted? Sí, 42, 41, yo creo que por ahí está un buen valor. ¿Ya? Ok. ¿De qué me sirve eso entonces? Pero ojo aquí que los valores, miren acá, voy a hacer un zoom. Tienen un puntito. ¿Ya? Entonces, pues 0, ese valor. ¿Ya? Fíjense que todos tienen un puntito ahí. ¿Ya? Es distinto, por ejemplo, a estos valores que están acá, que no tienen ningún puntito adelante. Entonces, si usted me dice 41, ya, ok, 41, 42, 43, pero es 0,42, 43. ¿Ya?
¿Sí? Ya. Ok. Entonces sacamos la entropía. ¿De qué me sirve sacar la entropía? Bueno, que la entropía, como ustedes bien decían, la entropía de la corriente 2 iba a ser igual a la entropía de la corriente. ¿Ya? ¿De qué me va a servir eso? Bueno, porque si yo tengo la entropía de la corriente 2, voy a tener la entropía de la corriente 3, y en ese caso, sumada a la presión de la corriente 3, voy a obtener la entalpía de la corriente. ¿Ya? Y ahí yo puedo establecer el primer balance de lo que yo necesito, porque yo necesito sacar el caudal de los compresores. La corriente 2 y 3 son las corrientes que pasan por el compresor 1. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo voy a poder tener la entalpía al menos y voy a estar en definitiva, voy a estar atacando, ¿cierto?, los grados de libertad que necesito para resolver esa incógnita. ¿Ya? Ok, entonces me gustaría que se tomaran 5 minutos para tratar de hacer este análisis, porque yo sé que ustedes saben más o menos cómo va esto, eh, y en definitiva lo importante acá es tratar de obtener los mayores grados de libertad, porque necesitamos, lo que es difícil de este ejercicio, que se lo voy a decir a priori, es resolver el balance materia, ¿ya? Porque está todo conectado y está un poquito complicado. Entonces, pero en base a lo que acabamos de conversar ahora, por ejemplo, como a mí en el enunciado no me dicen nada acerca de la eficiencia de los compresores, yo creo que es súper, nosotros podemos asumir que todo opera en el centro. ¿Ya? Eso nos va a permitir reducir la probabilidad. Así que dejemos los 5 minutos acá, como les digo, yo tengo el ejercicio resuelto, pero necesitamos empezar a plantear los balances de materia, porque eso va a ser lo más complicado. ¿Ya? Así que lo dejamos ahora, de ahora ya.
Ok, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Quién me quiere contar? ¿Aló? Bueno, cuéntenme qué grado de libertad pudieron sacar. ¿Pudieron sacar, por ejemplo, las presiones? ¿Rellenan la tabla de presiones? Como de la primera parte, igual sí. O sea, como hasta las 9, que Ya, la parte de como- presiones al menos. sí. Ya. Y en términos de estado de agregación, por ejemplo, hay varias que podíamos también determinar. ¿Qué pasa con la corriente 10? ¿Ya? Nosotros sabemos que esa es un condensador total. Por lo tanto, la corriente 10, nosotros podemos al tiro asignarla a un líquido saturado, porque la corriente 10 es una corriente de salida del condensador. Entonces ahí también eso nos va a ayudar un montón, porque teniendo la presión de la corriente 10 y sabiendo que es un líquido saturado, vamos a poder obtener su entalpía. ¿Por qué eso es importante? Porque el caudal de la corriente 10 es el mismo que el caudal 9. El caudal 9 es el que sale de uno de los compresores, que es parte de la pregunta. ¿Ya? Los otros dos condensadores no podemos asumir que son totales porque no lo dicen. ¿Ya? Por lo tanto, hay que asumir al tiro que van a ser condensadores parciales. Sí, igual en los otros condensadores nos dan como la calidad en la que sale. Y con la Exacto, presión de eso, igual se saca exacto, el resto. exacto. Entonces, ahí intuitivamente uno puede sacar eso. Entonces, tratemos, por ejemplo, ahora de sacar la entalpía de lo que ya tenemos. ¿Ya? Como tú bien decías, de la corriente 4, ¿cierto? Yo eso estaba sacando la entalpía mientras ustedes trabajaban. Y ustedes pueden, ¿cierto? Si tenemos la calidad, tenemos las calidades, ¿cierto? Tenemos las presiones, podemos sacar la entalpía. Entonces, y de eso se trata, porque no, vamos a tener que hacer, si nos piden la masa, vamos a tener que hacer balance de energía. ¿Ya? Entonces, tratemos de ir sacándolo. Qué mal yo les decía, por ejemplo, en la corriente 10, en la corriente 10 es fácil sacarlo porque tenemos, ahí nos falta sacar la entalpía, todavía no alcancé, porque esto es líquido saturado. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo seguir avanzando? Para que nos demos otros 5 minutos más para ir sacando más grado de libertad y de ahí al final, ojalá los últimos 10 minutos plantear los balances y ver las incógnitas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo seguir avanzando en el tema de los grados de libertad? ¿No? Ya, entonces demos 5 minutitos más para tratar de
de ganar la mayor cantidad de grado de libertad de forma directa, ¿cierto? Que no nos requiera ningún cálculo extra para que podamos plantear los balances de materia. ¿Ya?
Ok, ¿cómo les fue? Bueno, vamos a subir en función del tiempo que ustedes fueron capaces de encontrar las entalpías de las corrientes de interés, ¿no? Entonces, asumiendo que vamos a tener la entalpía, deberíamos nosotros ahora pensar que, como te digo, para poder resolver la primera pregunta, y de ahí todo sale súper bien, ¿cómo vamos a hacer los balances de materia? ¿Ya? A nosotros nos piden los caudales 8, 5 y 2, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a poder, y se puede ver claramente que no vamos a poder hacer balance de energía específicamente en los compresores. ¿Por qué? Porque el balance de materia, por ejemplo, yo aquí claramente veo que Q8 es igual a Q9, ¿ya? Por lo tanto, que yo planteé un balance de energía en los compresores, la verdad que no, lo único que me hace es quizás reducir mi incógnita, porque en definitiva Q9 no es distinto a Q8, pero la incógnita se mantiene, ¿ya? Entonces, en general, nosotros vamos a tener que hacer balances entre corrientes que tengan más de una entrada y una salida, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso igual se ve un poco con la práctica. A medida que hagamos más ejercicios, vamos a poder hacer básicamente un screening rápido de cuáles son los balances que nos van a servir para poder resolver nuestra incógnita. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo que resolver la corriente 8, yo puedo ver con qué más se conecta la corriente 8 y se conecta con este separador flash, ¿ya? ¿Qué pasa acá? ¿Cierto? En términos de la corriente 8 y la corriente 11, y la corriente 7 y la corriente 12. ¿Qué podemos decir? Acá, por ejemplo, falta una flechita en la corriente 12, pero nosotros podemos saber que esa corriente sale, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que la corriente 11 más la corriente 7 van a ser iguales a, entonces la corriente 7 más la corriente 11 van a ser iguales a la corriente 8 más la corriente 12, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí está la incógnita de interés. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la relación que existe entre la corriente 11 y la corriente 8? ¿A qué te refieres si o si ocurre en separados flash, Fernanda? Hablan de la misma cantidad. 8,2. No, aquí lo que quería que hiciéramos referencia es que deberíamos nosotros poder identificar que la corriente 11 es igual a la corriente 8. No sé si se ve, porque miren, sigamos el dibujo. Tengo la corriente 8 aquí, la corriente 8 entra al compresor, pasa por el condensador, después pasa por la válvula y se transforma en 11. Entonces la corriente 8 y la corriente 11 son lo mismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la corriente 7, en términos de caudales, la corriente 7 y la corriente 11 son iguales, ¿ya? Entonces aquí tenemos la corriente 8 y la corriente 11 son iguales, por defecto la corriente 7 y la corriente 12 son iguales, ¿ya? En caudales, no en carga térmica. ¿Por qué? Porque en carga térmica son distintas. Yo sé que la corriente que salen del separador flash, ¿ya? Lo que pasa es que ahí también, por eso quería explicarlo, porque no creo que nos enredemos. Yo sé que nosotros teníamos otra forma tradicional de trabajar con los separadores flash, ¿ya? Que era así, ¿cierto? Nosotros teníamos una corriente que entraba y dos corrientes que salían. Y la que sale por arriba, el vapor saturado, la que sale por abajo, el líquido saturado. Y la que entraba tenía que ser una mezcla líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Lo que ocurre ahí es que efectivamente no se va a cumplir. La única diferencia es que ahora vamos a meter dos corrientes que entran a separador flash. Y por eso ahora vamos a meter la corriente 7 y la corriente 11. Y las que salen acá, el vapor saturado va a ser la corriente 8 y el líquido saturado va a ser la corriente 2. ¿Ya? Eso me va a permitir poder identificar la entalpía de esas corrientes. ¿Cómo se eso? Porque el separador flash, el objetivo que cumple es separar por densidades. Entonces, todo lo que sale por la corriente de abajo va a ser un líquido saturado. Y todo lo que sale por la corriente de tope va a ser un vapor saturado, ¿ya? Pero esto es interesante por lo siguiente. ¿Ya? La corriente 12
se conecta con la corriente 13. Si yo hago un balance de energía en esta válvula, me voy a dar cuenta que esa válvula es isentálpica. Por lo tanto, la entalpía que yo encontré en la corriente 12 va a ser la misma de la corriente 13. Ahí voy a tener la entalpía de esa corriente, lo cual me va a permitir hacer un balance del separador 1. ¿Ya? Y el del separador 1 va a ser un poco distinto, porque acá yo no puedo decir, por ejemplo, que la corriente 5 es igual a la corriente 13. En ese caso no ocurre lo mismo, porque acá tengo que la corriente 7 entra a un separador flash y después sale. Entonces aquí van empezando a cambiar los balances de materia. Entonces aquí voy a poder utilizar, digámoslo así, algunas otras cosas que no se me den en forma directa. ¿Ya? Nosotros podemos hacer el cálculo y decir que van a ser directos, pero no voy a poder hacer esa discriminación sin demostrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en el separador flash? Bueno, el mismo balance. Las corrientes que entran se suman a las corrientes que salen. ¿Ya? Y de nuevo, la corriente 5 va a ser un vapor saturado y la corriente 14 va a ser un líquido saturado. ¿Ya? Si hacemos un balance de energía, esta válvula, la entalpía de la corriente 14 se va a mantener a la corriente 15. Y eso va a entrar en una cámara de sublimación. ¿Qué pasa si hacemos un balance de energía y de materia en la cámara de sublimación? Nosotros sabemos cuánto vale el caudal de la corriente 16. ¿Cuánto vale el caudal de la corriente 16? ¿Cuánto vale? Exacto, vale lo mismo que la corriente 1, porque si yo hago un balance global de este ciclo, la única corriente que entra es la 1 y vale 100 libras por hora, libra masa por hora. La única corriente que sale es 16. Entonces, ahí hay un tema importante, que nosotros podríamos hacer un balance de energía y materia en la cámara de sublimación. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a poder decir que Q17 más Q15 me van a dar. ¿Cómo me va a quedar ahí? Exacto. Entonces, en definitiva, nosotros podemos apuntar aquí lo que hace una cámara de sublimación. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener la entalpía de todas estas corrientes, porque tenemos la entalpía de la corriente 6, que es hielo seco. ¿Cómo yo veo la entalpía del hielo seco? ¿Cuál es la presión de esa corriente? 15, ¿cierto? Aquí está la entalpía del hielo seco. El hielo seco es como el sólido saturado.
Profe, sí está hablando, está muteada. Uy, disculpen, chiquillos, estaba muteada. Llevaba mucho rato hablando. Ok, chuta. Ya, bueno, disculpen. Hay una pieza de información que tenemos que considerar ahora al final. No la podíamos intuir al principio quizás, pues no teníamos la información necesaria, pero cuando nosotros llegamos a hacer el balance de materia en la cámara de sublimación, podemos notar aquí que la corriente 15 es una mezcla sólido-vapor, ¿ya? Y la corriente 17 es una mezcla vapor. Y la corriente 16 es sólido seco, que es sólido saturado, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que para que, si la corriente 15 es sólido vapor y nos dicen que la corriente 16 es sólido seco, en forma obligada la corriente 17 va a tener que ser vapor. ¿Qué implica eso? Que la corriente 7 es una corriente que sale desde la cámara de sublimación. Y de esa forma uno puede corregir aquí e identificar que la dirección de la flecha va hacia la derecha. Quiere decir que la corriente 17 se mezcla con la corriente 1 para darme la corriente 2. ¿Ya? ¿Y qué ocurre aquí? ¿Por qué esto era tan difícil de determinar? Porque los estados de agregación de la corriente 17 y 1 son iguales. Las temperaturas, presiones y entalpías son iguales. Entonces, lo que pasa en ese caso es que cuando uno mezcla dos cosas, la corriente final resultante, la 2, es igual. Y por eso la corriente 1, 2 y 17 tienen las mismas propiedades termodinámicas. ¿Ya? Y eso es como mezclar, si yo mezclo 10 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar, con 30 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar, bueno, me van a dar 30 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar. Y ahí lo único que estoy cambiando es caudal. ¿Ya? Entonces, en ese caso no estaba la información directa, pero uno lo podía deducir cuando llegaba a analizar la cámara de sublimación y se daba cuenta que la corriente 15 era una sólido vapor. ¿Ya? Entonces, el balance de materia en este caso va a quedar Q15 es igual a Q17 más Q16. El Q16 es igual a Q1, por lo que ustedes me dijeron, es 100 libras masa por hora. ¿Por qué? Porque el Q16 es la única corriente que sale y el Q1 es la única corriente que entra. Por lo tanto, de inspección, yo ya sé que Q1 es igual a Q16. Ya, entonces este lo tengo. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar acá ahora? El balance separador de energía, el separador flat. Me va a quedar el 15 por H17 más U16 por H16. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Considerando que tengo toda la entalpía. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos. ¿Cierto? Tengo 12 incógnitas y 12 ecuaciones. De ahí puedo resolver. Porque lo que puedo hacer, por ejemplo, puedo despejar el Q15 en función de Q17 y después aquí despejo Q17. ¿Ya? Y eso era lo más complicado de este ejercicio. Y de ahí la verdad que salía todo. ¿Ya? Cuando son en cascada, todas las etapas están constantes. Entonces son un poquito complicado y por eso tenemos que ir resolviendo los grados de etapas a paso. ¿Ya? Y obviamente ahí nosotros tenemos que poder tener el entendimiento de diagramas un poco más complicados y de cómo funcionan estas corrientes. ¿Ya? No siempre va a ser solo líquido vapor y por eso yo quería hacer yo diría que es uno de los más complicados que podríamos ver, que tiene las tres fases. ¿Ya? Le doy los caudales para que ustedes lo resuelvan y puedan verificar que están correctos. Bueno, el caudal 16 nosotros sabemos que es 100, ¿cierto? El caudal 17 es 66,7. 66,7 libras masa por hora. Y bueno, el otro por defecto es 15, ¿cierto? Va a ser 166,7 libras masa por hora. Ya para que lo resuelvan, si no lo pueden resolver y tienen dudas, lo vemos al inicio de la clase el día martes. No son martes fáciles con esta persona. ¿Ya? Preguntas. Disculpen que me había muteado. A veces cosas del Zoom, ¿cierto?
¿Alguna pregunta? Importante que resuelvan el ejercicio para que vean cuánto tiempo se demoran y todo y empiezan a soltar la mano. Esto es pura práctica. Poder hacer análisis de grado de libertad, identificar los grados de libertad que están ahí, están dados implícitamente, ¿ya? Pero es cosa de conectar los puntos y escribirlo, ¿ya? Y empezar a resolver y empezar a escribirlo para eso. Pregunta. Bueno, entonces los invito a resolver el ejercicio, calcular estos caudales y después cualquier duda lo podemos ver al inicio de la clase del día martes, sino el martes partimos con la ejercicio. Ya, súper. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos veríamos el día martes. ¿Ya? Recuerden que Agustín va a ser ayudante ahora también y va a quedar grabada por si no la pueden ver la pueden ver. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos.